Una pequeña pregunta con posibilidad a un punto de esa clase. ¿En qué constitución peruana aparecen por primera vez los derechos fundamentales? ¿En la de 1933, 1979 o 1993? ¿En qué constitución por primera vez aparecen los derechos fundamentales? ¿Alguien tiene alguna idea? Sin temor a equivocarse. Aparece en la Constitución del 79, es correcto. Aparece principalmente por la influencia española. Recuerden que les dejé un mensaje en el WhatsApp en el que, en 1978 básicamente se da la Ley Fundamental de Bonn en Alemania. Luego, si es que recuerdan un poco por historia universal, España por aquellos años estaba en la dictadura franquista y acaba la dictadura franquista en el año de 1978 con la Constitución Española del 78. Y el año siguiente, justamente, también aquí en Perú teníamos un periodo militar en el cual se llamó, para acabar con ese periodo, a una asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente están figuras históricas que ustedes deben conocer, como por ejemplo Javier Vallarriestra, que es el papá del Tribunal Constitucional, trae el Tribunal de Garantías Constitucionales, Enrique Chirino Soto, Enrique Bernales, entre otras figuras, y ellos dan la Constitución del 78. En la Constitución del 78 es la primera constitución que incluye un catálogo de derechos fundamentales. Lo que está en la Constitución del 98, para aquellos que puedan revisarla si es que tienen tiempo, es muy distinta a la Constitución de 1933. Y en parte la Constitución del 78 es una copia del 80% respecto a la Constitución de 1993. Entonces, los derechos fundamentales no siempre existieron, no siempre tuvieron esa denominación. Nacen en Alemania con la Ley Fundamental de Bonn, luego van a España y luego se importan aquí al modelo peruano. En tal sentido, hay un componente, digamos, histórico de los derechos fundamentales. Hoy día, en la clase, se va a ver, por ejemplo, cuál viene a ser su fundamentación, si viene a ser la cuestión moral, la cuestión positivista, qué es lo que fundamenta los derechos fundamentales. Hay una cuestión interesante acá. Respecto al caso Barteche, de manera muy breve y sucinta, es lo siguiente. Hay un peruano que fue a México para poder contraer matrimonio con su pareja, dado que en México sí se reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y luego, cuando vinieron aquí al Perú para poder tener vida conyugal y quisieron inscribir ese estado civil de casado con tal persona, la RANIEC se lo denegó porque aquí no hay una normativa que pueda permitir que, o mejor dicho, que admita el llamado matrimonio homoparental, homosexual entre parejas del mismo sexo o cualquier otra denominación que tengan, ¿no? Ante esto, esa pareja interpuso una demanda de amparo que básicamente fue declarada improcedente en primera y segunda instancia y luego llegó al Tribunal Constitucional. Pero aquí está el tema interesante y por lo cual yo puse este ejemplo que también, si desean más adelante, pueden investigar y comentar, ¿no? El constituyente de 1993, en los debates constitucionales desde cerca de 30 años, cuando escribió el artículo 4 y el artículo 5 de nuestra Constitución, ¿tuvo en mente la idea de un matrimonio homoparental? ¿Tuvo en mente una idea distinta de la llamada familia nuclear de aquel entonces? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se pensaba la familia hace 30 años, por ejemplo? Claro, entendemos de que, por ejemplo, una norma de hace 100 años debe ser distinta a la actualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas constituciones ha tenido Estados Unidos? Estados Unidos ha tenido una y tiene más de 200 años. Pero en Estados Unidos es constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Lo que pasa es que el tema de los derechos fundamentales tiene una actualización permanente.
¿Alguien estuvo el año pasado con el doctor Raúl en Teoría del Estado? ¿Alguien aquí estuvo el año pasado en Teoría del Estado? ¿Qué recuerdan de Teoría de la Constitución? ¿Sí o no de que hay una parte que se llama Reforma Constitucional y Mutación Constitucional? ¿Alguien recuerda esos dos conceptos de la teoría constitucional? Ok. La reforma constitucional es cuando, por ejemplo, con el paso del tiempo, una norma queda desfasada y hay una necesidad de cambio. Para quienes les gusta un poco el derecho civil, por ejemplo, en los últimos meses está habiendo cambios a nivel legislativo respecto al derecho de familia. Entonces, una reforma constitucional es, por ejemplo, la modificación directa de uno de los artículos del artículo 2, de los incisos del artículo 2. Hace 10 años no era un derecho fundamental expreso en la Constitución el derecho fundamental al agua. Se colocó de manera expresa, se hizo una pequeña reforma constitucional. Hace 2 años se constitucionalizó el derecho al Internet, si mi memoria no me falla, mediante una reforma constitucional. Hace, por ejemplo, 7 años, el congresista Carlos Bruce, conocido como Techito Bruce, propuso un proyecto de ley para incorporar la figura de la unión civil, cosa que actualmente también está en debate. Entonces, mediante esa metodología es que se tratan de incorporar más derechos fundamentales a nuestra Constitución mediante una reforma constitucional. Pero no es el único método de actualización de los derechos fundamentales. El otro método de actualización es la llamada, y lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no?, el tema de la interpretación y también el tema de la mutación constitucional. En Estados Unidos, el constituyente de 1787 no preveía el tema, por ejemplo, ¿no?, del matrimonio homosexual. Y es más, hay una sentencia que se llama Dred Scott versus Stanford del año 1848, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es a mi juicio la mejor corte del mundo, declara como derecho fundamental el derecho a la esclavitud en Estados Unidos. Eso es hace casi 160 años, pero hoy en día no es así. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos hay el poder de los jueces. Los jueces se encargan de actualizar permanentemente los derechos fundamentales o los derechos constitucionales. Aquí en Perú es un poco parecido. Ya lo vamos a ver en las clases que vienen, donde, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 009-2018, un proceso de inconstitucionalidad contra esta ley que modifica el artículo 100 referido a la extorsión, habilita la posibilidad del derecho fundamental a la protesta, que es un derecho nuevo, novedoso, un poco polémico y demás. También el Tribunal Constitucional hace 5 años dio vía jurisprudencia el derecho fundamental al agua, que luego se constitucionalizó a través de una reforma constitucional. Entonces hay distintos métodos por los cuales los derechos fundamentales van evolucionando, van creándose nuevos derechos fundamentales. Ya vamos a ver de aquí en un par de semanas también algo referido al artículo 3 de nuestra Constitución respecto a el números apertos de los derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, deseo que se queden con esas ideas básicas. Los derechos fundamentales tienen un componente histórico. Recuerden el clásico ejemplo de Dred Scott versus Stanford en Estados Unidos, en donde se da la constitucionalización del derecho a la esclavitud, o sea, del derecho a tener esclavos, pero que luego fue revocado, ¿no?, por los cambios sociales, culturales y morales de la época. Y también que hay dos maneras o dos métodos por los cuales se renuevan o se modifican los derechos fundamentales. El primero es vía legislativa, el poder constituyente derivado, el Congreso, en este caso también a veces el poder ejecutivo vía decreto legislativo, y la otra es vía los jueces, el Tribunal Constitucional. Básicamente con esas ideas nos vamos a quedar por el momento, y en la clase de hoy ya vamos a ver el tema, por ejemplo, ¿no?, de cómo es que a través de la historia desde el siglo XVIII hasta la actualidad se ha dado una fundamentación de los derechos fundamentales. No es un punto de quiebre, dicho sea de paso, y que es importante para los chicos que les gusta el tema de la historia, es que todo cambia a raíz de la llamada Segunda Guerra Mundial. Una cosa es el derecho constitucional antes
de la Segunda Guerra Mundial y otra cosa es el derecho constitucional luego de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se va a ver un poco un tema introductorio respecto a la fundamentación de estos, ¿no? Creo que aquí todos han llevado introducción al derecho. ¿Cuáles son las dos grandes vertientes filosóficas en la historia del derecho? El positivismo y el naturalismo, ¿no? Bueno, hay una tercera corriente llamada realismo filosófico que no viene al caso en este momento, pero tienen que saber que en la actualidad, cuando se habla de derechos fundamentales, siempre hay un trasfondo, algo que lo fundamenta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en el caso Ugarteche siempre se alegaba el tema de la dignidad humana. Y la dignidad humana, como concepto filosófico y filosófico, es una categoría no necesariamente positivista, sino de carácter más moral. Porque a fin de cuentas, ¿cómo se puede definir la dignidad humana si no es a través, por ejemplo, de un razonamiento moral? El concepto más típico de dignidad humana es la no instrumentalización del ser humano, que no necesariamente está en una norma positiva, sino que viene de un razonamiento moral, ¿no? Entonces, vamos a ver estos temas, espero que hayan tomado algunos apuntes. Recuerden que el parcial van a venir desde el tema 1, desde la semana 1 hasta la semana 16, y va a incluir tanto las implicaciones que da el docente como algunas participaciones o comentarios adicionales que tienen los asistentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo está más o menos claro? ¿Ok? Entiendo que todo está más o menos claro. ¿Desean decir algo adicional? Ah, ok. Sí. Sí, correcto. Por ejemplo, el concepto de familia que se tiene en la Constitución del 93 es un concepto que dio el constituyente del 93, pero que en la actualidad, como dijo tu compañero que está sentado atrás, es un concepto que ha ido cambiando. O sea, no se cambia el término de familia como parental, familia nuclear, familia enlazada y demás. No se cambia eso en la ley, sino que se cambia en la interpretación jurisprudencial, ya con jurisprudencia, ¿no? Cuando lleven derecho de familia van a ver el famoso caso de Reinaldo Shaw, que básicamente es quien da la tipología de familias aquí en el Perú. El otro concepto puede ser, por ejemplo, el concepto de igualdad. El concepto de igualdad básicamente hace unos 20 o 30 años significaba únicamente igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley. Pero ya vamos a ver en la clase respectiva que actualmente, vía jurisprudencia, ¿no? En el caso Profa de 2004, el Tribunal Constitucional actualiza el concepto del derecho a igualdad y menciona de que lo que contiene este derecho de igualdad, más allá de la no discriminación, o mejor dicho, más allá del trato igualitario ante la ley y el contenido de la ley, incluye acciones afirmativas, incluye discriminación positiva y demás. Entonces, no es que tú tienes que cambiar el concepto en la norma, sino que lo cambies vía interpretación o vía jurisprudencia. Eso en parte se refiere a la aplicación constitucional. Y lo cambias dependiendo de la realidad. Son las dos maneras de actualizar la Constitución que existe. Creo que sí se entendió cuando lo expliqué eso. Okay. Voy a ir a llamar al doctor y en 1 o 2 minutos ya estamos iniciando. Sintetizando la última clase, adelante. Sintetizando la última clase, ¿cómo han evolucionado los derechos fundamentales? Bajo las categorías enseñadas la semana pasada, los derechos en el siglo XVII eran prerrogativas dadas por el Estado. Había que arrancarle al Estado esas prerrogativas. En el siglo XVIII, ese paradigma va a cambiar. Los derechos fundamentales van a ser como elementos separados del orden estatal, con autonomía propia. Por eso los norteamericanos van a hablar de nosotros el pueblo, el
dependiente del gobierno o del orden estatal. A partir del siglo XIX, el paradigma, como voy a explicar más adelante, va a evolucionar y va a pasar a que los derechos van a ser legalizados, van a ser positivizados, van a ser interiorizados. Y el día de hoy, en el siglo XXI, hay un debate teórico en relación a los derechos fundamentales. Si aparte de ser normas, estos son valores. Por eso se habla que hay un retorno de los derechos fundamentales al lado moral. Los derechos fundamentales tienen una fundamentación, una sustentación. Se sustentan, en primer lugar, en una visión filosófica. Negarse para poder sustentar una teoría, una doctrina. Toda teoría científica tiene una fundamentación filosófica. Y los derechos fundamentales tienen una fundación filosófica. La fundamentación filosófica surge en la filosofía justnaturalista. El justnaturalismo establece que antes del Estado, antes del derecho, el hombre ya en sí era portador de libertades y derechos, ¿no? Entonces, es una filosofía, el justnaturalismo. Lo que acá quiero precisar es que esta filosofía del derecho natural señala que son principios universales contenidos en la misma naturaleza humana. Que se sustentan en lo que llamamos el principio de la justicia o la equidad. Y que su validez no está dada exclusivamente en la norma, sino principalmente en la moral. Entonces, esta es una forma de entender los derechos. Es una forma de entender los derechos. El justnaturalismo va a tener diversas etapas, ¿sabes? Una filosofía de más o menos unos 2000 años de existencia, pero que ha tenido fases. En Grecia existía un justnaturalismo. Los helénicos van a sustentar una filosofía justnaturalista, Platón, Aristóteles, especialmente Aristóteles, pero que va a cambiar. Ya a partir de San Agustín vamos a hablar de un derecho natural divinizado, teológico. Ya el derecho no se va a ligar a la naturaleza humana, sino a la naturaleza divina. ¿Qué son los derechos? Son algo de lo divino, algo del dogma. Pero este justnaturalismo también se va a modificar. A partir del siglo XVII van a venir cambios sobre el justnaturalismo. Va a surgir, por ejemplo, un justnaturalismo racionalista. Mantiene esa premisa, pero va a tener ya componentes explicativos, racionales. Y hay varios exponentes
del jus naturalismo. Podríamos hablar de Santo Tomás, podríamos hablar del propio Kant. Por ejemplo, Kant es esta figura que usa elementos del naturalismo, pero también afirma que hay elementos del orden positivo que tienen que usarse, ¿no? Una especie de mixtura de estas dos versiones. ¿Cuál es la negación metodológica de este sistema filosófico? La negación es el jus positivismo. ¿Cuál es la crítica que hace el jus positivismo? La crítica es muy simple. El jus positivismo. El positivismo señala lo siguiente. Si vamos en el metropolitano, y sube una anciana de 90 años achacosa, con problemas físicos propios de su edad, y hay un joven robusto, pesista, que tiene sus tatuajes, que exhibe sus tatuajes, y se hace dormido, y no se para a pesar que la anciana no puede sostenerse, ¿podemos sancionar a ese joven? No. ¿Podemos sancionarlo? No. ¿Por qué no? Levante la mano. ¿Podemos sancionarlo? Claro, podemos hacer un reproche moral, ético, axiológico. Qué mal, cómo es posible, cómo te han criado, de qué universidad eres. Reproche, lo reprochamos moralmente, nos choca. ¿Han visto eso en el metropolitano? Sí, yo todos los días veo, ¿no? Yo. No, claro, pero para el positivismo es el señor momentito. Toda la crítica que le haces es una crítica moral, pero no lo puedes sancionar, porque no está normado, no está tipificado, como dirían los penalistas. Por lo tanto, dicen los positivistas, no es suficiente el elemento moral para que tú configures un orden jurídico. Por lo tanto, requerimos un orden jurídico más allá de cualquier tipo de especulación moral. Ese es el debate jurídico de los últimos 2 siglos. Este debate no ha concluido. Acá en San Marcos hay muchos que son positivistas sin saberlo, y hay muchos que son jus naturalistas sin saberlo. No saben. ¿Saben cuándo demuestras que eres? Cuando resuelves casos. Ahí resuelves tú y dices, no, aplico la ley. No, ahí sale tu filosofía. Claro, no has aprendido nada de filosofía, pero sale tu filosofía. Por eso digo, la filosofía es imprescindible para entrar al debate jurídico serio, ¿no? Si no, no es posible debate. Por eso, el positivismo, que es un método científico para arribar a la verdad, creado por los empiristas y perfeccionado por Augusto Comte. Comte va a llevar a su máxima perfección el positivismo. El positivismo es la versión científica para verificar, comprobar si alguna disciplina es científica o no. Comte, y ese es el debate, siempre hay la pregunta, ¿no? ¿El derecho es ciencia? Pregunto, ¿el derecho es ciencia? ¿Por qué?
Pero ¿cómo verificamos que es ciencia en el Perú? O sea, la medicina es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque puede curar una gripe. ¿No? ¿Por qué es ciencia? Porque un médico puede curar una gripe. Porque tiene un método científico para resolver un problema. El derecho, ¿cómo es ciencia en ese ¿qué resuelve en el Perú el derecho? ¿Ah? ¿Los delitos lo resuelve, la criminalidad, el sicariato lo resuelve el derecho? ¿Por qué? Porque decimos que es ciencia, pero nadie en el Perú que aplique el derecho hace ciencia. Así es la respuesta que sí. ¿No? El derecho para hacer ciencia debería ser realidad. Hemos resuelto la criminalidad, hemos resuelto los problemas, los conflictos intersubjetivos. Es ciencia, con aplicación. Es decir, ¿por qué la medicina es ciencia? ¿Por qué? Porque resuelve. Por eso es ciencia, ciencia positiva, desde la perspectiva del Conte. La ciencia para Conte crea instituciones y puede descubrir los principios climáticos, los principios astronómicos, los principios matemáticos. Por eso es ciencia, ¿no? Porque va descubriendo los principios. Entonces, Conte dice, todas las disciplinas que se reputen científicas tienen que comprobarse en la práctica, no en la teoría, tienen que comprobarse en la práctica. Y entonces, en Europa, en el siglo XIX, surgen movimientos académicos, de universitarios que buscan que la ciencia se convierta, que el derecho se convierta en una ciencia. Surge Savigny, entonces aplicar todo eso que ha hecho Conte y positivizar. La primera positivación es hacer normas que correspondan a qué realidad. Si haces un código penal, debe ser un código penal para tu realidad. Si aplicas alguna norma, esa norma es como la medicina para resolver cosas, no para agravarlas. En el Perú se agrava también cuando sacan médicos. ¿Por qué? Porque no estás aplicando el positivismo. ¿No? Un legislador que copia una norma, ¿está haciendo positivismo? No, está negando el positivismo. El positivismo es ciencia. Ciencia que se depura de los valores. ¿No? Un médico, cuando va a cortar una pierna, ¿hace valores? ¿Hace valores? No. ¿Por qué va a hacer valores el médico? Independiente de quién seas, el médico tiene que curarte. El médico tiene principios para actuar en la medicina. El derecho es igual. El derecho es igual. El derecho es, me fijo quién es la persona para aplicarle la ley tipo Perú. El juez dice, ¿cómo te llamas? ¿De qué partido político eres? ¿Te llamas Carlos Álvarez? Ya, entonces te saco por las elecciones, ¿no? ¿Eso es ciencia? ¿Eso es positivismo? No, señor, está negando la esencia de lo que es una norma. El positivismo trae en el siglo XIX ese debate al orden legal y al orden constitucional. Las normas, el positivismo dice, mira, la norma no puede hacer uso de valor. La norma es norma. Por eso el nombre del libro de Hans Kelsen es Teoría Pura del Derecho. El derecho no puede agarrar elementos de otra disciplina, de otra ciencia, sino tiene que basarse en su propio objeto de investigación. Su objeto de investigación es la norma, y aparece
este criterio que dice separemos lo que se ha practicado en el siglo XIX en relación a valores abiertos y establezcamos lo que es lo propiamente normativo separado de lo axiológico. Entonces nace el jus positivismo, que se va a plasmar en la Constitución, se va a plasmar en la estructura legal kelseniana que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de la pirámide de Kelsen, la pirámide de Kelsen es positivismo puro, ¿no? Me baso en la pirámide, te aplico la Constitución, no te aplico el código. ¿Qué es positivismo? Positivismo. Establecer la jerarquía, las diferencias de normas. Este es el debate que vamos a tener cuando hagamos interpretación de derechos, ¿no? Ya en las próximas clases vamos a hacer interpretación de derechos. ¿Cómo interpretamos un derecho? Pues ahí vamos a volver a ver jus naturalismo, jus positivismo. ¿Qué le aplicamos? En términos filosóficos, los derechos fundamentales han pasado por estas tres etapas, ¿no? El jus naturalismo, un lado intermedio, Kant, por ejemplo. Kant dice sí, hay derecho natural, pero al derecho natural hay que plasmarlo en normas constitucionales, en normas universales. Pero hay que plasmarlo, hay que posibilizarlo. Por eso es una especie de tránsito para lo que después van a venir los filósofos, los jus filósofos austriacos, especialmente austriacos y alemanes, que van a plantear la revolución positivista, ¿no? Acá en el Perú el positivismo lo va a traer Javier Prado, rector de San Marcos. Los derechos fundamentales tienen una primera fundamentación filosófica. Una segunda fundamentación es la fundamentación política, como diría Carl Schmitt. Carl Schmitt es uno de los grandes filósofos alemanes, poco conocido en nuestro medio, solamente un pequeño grupo de profesores usan a Schmitt. Schmitt tiene la teoría del decisionismo político, ¿no? Que la voluntad política, según Schmitt, produce hechos políticos. La voluntad política produce hechos políticos. ¿No? Dice, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa fueron conmociones sociales que produjeron un orden jurídico, ¿no? Entonces, y el tercer fundamento es el fundamento normativo o jurídico. Los derechos fundamentales son filosofía, son un hecho político, ¿no? Porque se plasman a través de instrumentos políticos. ¿Quién norma? El congresista. ¿Quién interpreta? El magistrado. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Son abogados puros? No. Son producto de hechos institucionales y políticos. Pero la parte que debe ser la más objetiva posible es la parte normativa, el sistema de normas que crea los derechos fundamentales a través, y ahí hay otro tema que vamos a discutir más adelante, de los tratados, a través de la Constitución y a través de normas de desarrollo constitucional. Y ahora, para nosotros es más problemático, porque nosotros tenemos precedentes constitucionales dados por el Tribunal Constitucional, tenemos jurisprudencia constitucional dada por el mismo tribunal y tenemos doctrina constitucional. Todo eso forma parte
parte de la fundamentación jurídica, normativa del orden constitucional. Pero para el positivismo hay problemas que surgen, ¿no?, para la filosofía de los derechos fundamentales. Las normas son polisémicas. ¿Qué significa polisémica? A ver. Varios sentidos, varios significados. Varios significados. Muy bien. ¿Tu apellido? Arteaga. 2 puntos para Arteaga. Ya trajeron su constitución todos, presumo, ¿no? Todos están con la Biblia legal en la mano. Artículo 1 de la Constitución. A ver. Un joven último esta fila, lea el artículo 1. Usted es el último. Sí, usted. A ver. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muy bien. Artículo 1 de la Constitución. ¿Cuál es el significado de dignidad? ¿Qué es dignidad? Apellido. Ojeda. Muy bien, a ver. La dignidad humana, lo que yo entiendo, es una característica intrínseca a todos los seres humanos. Entonces, ese valor lo adquirimos por el solo hecho de ser humano. Muy bien. Sí, podría ser un valor, un esquema que se tiene uno a sí mismo, ¿no? Y esto lo da, digamos, de reflexión a nivel social. Muy bien. ¿Otra opinión? A ver, usted y después usted, a ver mis asistentes. Vean quiénes están escribiendo. Bueno, la dignidad. Apellido, por favor. González. Ya. Entiendo la dignidad como la condición ontológica del hombre. Muy bien, condición ontológica del hombre. La dignidad es un valor moral y jurídico, es una obligación. Ya. Valor y obligación. No, es un valor moral y jurídico y obligación que es parte de nosotros. Ya. Otra definición. A ver, señorita. Es inherente a la persona y es prácticamente el derecho que va a tener cada uno de ser respetado y no ser tratado de una manera humillante por el otro. Muy bien, miren. Hemos pedido 5 o 6 intervenciones y cada intervención ha enfatizado sobre un lado del derecho, ¿no? Los debates jurídicos, los debates para fundamentar son de ese nivel. Cada uno le da un énfasis, una interpretación, una explicación al concepto. Y por eso existe nuestra profesión, por eso existe la abogacía, porque constantemente debatimos sobre palabras, sobre conceptos, sobre categorías. Y estamos hablando de la dignidad, que es el concepto motor del orden constitucional peruano, ¿no? Siempre van a haber estos debates, ¿no? Y el debate parte de un método positivista. El debate parte de un método positivista, en el sentido de que Savigny decía que para analizar una norma
En primer lugar, analizabas una palabra. Analizabas una palabra. No analizabas un hecho, sino una palabra. ¿No? Un significado, una etimología. Por eso existe la Real Academia de la Lengua, ¿no? Yo siempre cuando tengo que fundamentar, voy a encontrar el origen de lo que dice la Academia de la Lengua. No lo que significa coloquialmente, sino lo que significa formalmente la palabra. ¿No? Porque las palabras cambian de significado. Las palabras cambian de significado. Por ejemplo, esta palabra muy coloquial, muy peruanista, pendejo, tiene un significado en el Perú y en México su significado es la negación de lo que decimos en el Perú. O sea, en México es lo contrario. Claro, es así. Miren, en el habla coloquial las palabras cambian, las palabras se modifican, las palabras tienen otro significado. Por eso Sabine decía, para analizar una categoría jurídica, en primer lugar necesitamos encontrar el significado. ¿Qué significa la palabra? Pero ¿qué pasa si el significado no nos permite arribar a una conclusión? Entonces, hagamos un análisis histórico, decía Salim, un análisis histórico. ¿En qué contexto surgió la pena de muerte? ¿Cuál fue el contexto? O sea, no es solamente que analices la norma, sino bajo qué consideraciones políticas, sociológicas aparecen determinadas normas y determinados significados. ¿No? Alguien decía, la dignidad es el derecho del hombre. Claro, no incluye la mujer. No. Depende pues en qué época hablaste. Por eso es el significado y lo histórico, lo que podríamos llamar el contexto. Texto con contexto. Pero si el contexto no te permite arribar, entonces busca el fin teológico de la norma. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué ha surgido una norma? Entonces, es por eso que recurrimos a la interpretación. Y ahí hay un debate entre los positivistas y los naturalistas. La interpretación a veces ya se carga de otras pasiones. La interpretación o la hermenéutica de los derechos fundamentales. En los derechos fundamentales vamos a recurrir a la interpretación de el texto, el contexto y el fin o propósito de una norma. Este curso es un curso denso, es un curso amplio. Vamos a estudiar a partir de un par de semanas, vamos a empezar a estudiar la Constitución y vamos a analizar, yo calculo más o menos entre 40 y 50 derechos. Entonces el tiempo es corto, limitado para el desarrollo de muchos temas. Por eso yo los invito a leer a los clásicos contemporáneos de los derechos fundamentales, ¿no? A Gregorio Peces Barba, el profesor español, que tiene magnífico libro sobre los derechos fundamentales, a Antonio Pérez Nuño,
sobre la historia y los derechos fundamentales a Robert Alexi y a Ferrajoli, ¿no?, que tienen ya un desarrollo de la doctrina de los debates sobre los derechos fundamentales, ¿no? El sílabus tiene bastante bibliografía para aquel que quiera profundizar alguno de estos temas, alguna de estas categorías que por razón del tiempo nosotros no podemos detenernos, ¿no?, en análisis de cada autor, ¿no?, un tema de tiempo, pero yo los invito a que no cesen, revisen estos autores para profundizar los temas que estamos abordando. En la última clase nos quedamos aquí. Todos vinieron, ¿no? Todos los que estuvieron en la primera clase han vuelto. Entonces recordarán que nos quedamos aquí para establecer las diferencias entre 3 o 4 conceptos que las personas no letradas usan de opinar. Las personas, los justiciables, nuestros amigos, nuestros familiares, que no tienen formación jurídica, hablan en términos generales, ¿no? Hablan de derechos humanos, de derechos constitucionales, de derechos fundamentales y de derechos legales en términos generales, en términos familiares, en términos asociativos, como si todo esto fuese más o menos lo mismo. Y esa fue el tema que quedó pendiente para desarrollar en esta clase. Estas categorías son familiares, pero son distintas. Acá vamos a establecer una distinción entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? A ver, señorita. Acá. ¿Está preguntando? Ya está conversando con sus compañeros. Muy bien. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre esta categoría reciente, última, de derechos humanos. Porque la categoría de derechos humanos le dije que siempre trae otro hoja. Es una categoría Siempre trae otra hoja. muy posterior a la categoría de derechos fundamentales. Dijo que va a traer. Antes se hablaba de derecho de gentes. En la polémica Bartolomé Las Casas con Sepúlveda va a usar la categoría gentes y va a señalar que los nativos, por razones de su naturaleza, no han accedido a ser gente. No han accedido, lamentablemente. Les ha faltado tiempo de evolución. Por lo tanto, no son pasibles de los derechos de gente. Y Sepúlveda va a sostener que sería un tremendo error conceptual darle derechos a los nativos, porque los nativos no tienen la conciencia, no tienen la razón para discernir, y que por lo tanto los nativos requieren tener una tutoría paternal de parte de los europeos.
Claro, es que la categoría derecho de gentes era una categoría que usaba Occidente para auto-otorgarse determinados derechos y premisas. Los derechos humanos es una categoría muy reciente. Es una categoría, por ejemplo, el Código Civil de 1852, el Código Civil peruano de 1852, va a ser la categoría de persona, porque vamos a pasar de la categoría siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, estamos hablando de lo mismo, pero hay denominaciones restrictivas: derecho de gente, derechos del hombre, y en el siglo XIX se va a dar una revolución, porque en el siglo XIX va a aparecer la categoría persona, la categoría persona, y el Código Civil peruano de 1852 va a calificar que es una persona. Va a decir, persona humana es aquella que ha nacido con rostro humano. ¿Nos ajustamos a esa categoría? O sea, para ser persona, ¿qué tengo que calificar? Si es que han nacido con rostro humano. Claro, porque el derecho es una evolución continua, es una hermenéutica también continua, para ir entendiendo los derechos. Por eso que la categoría que engloba todo esto sin restricciones va a ser derechos humanos. Esa va a ser la categoría global de este debate terminológico. Y tras la Segunda Guerra Mundial, miren, Alemania es la que va a debatir. Los alemanes y los austriacos van a ser los más avanzados jurídicamente hasta los años 30, los más avanzados, los que están a la vanguardia de todo el debate. Y en esos países que tanto habían avanzado, apareció un derecho racista y segregador, que todos conocemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si eran tan avanzados, ¿cómo pudieron degradar su derecho a ese nivel? Con el genocidio, con todo lo que pasó. Entonces, a partir de ese hecho, la humanidad se puso de acuerdo y estableció la Declaración Universal 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde por primera vez aparece la categoría dignidad. La categoría dignidad no existía en documentos previos.
porque lo que se va a poner en debate es si eres africano, si eres judío, si eres musulmán, tienes o no tienes dignidad. Y entonces en 1948 se marca un hito al establecer la dignidad humana como categoría motor de lo que son los derechos humanos. Y a partir de eso vamos a poder mejor explicar lo que son los derechos fundamentales. Las constituciones, los que han seguido conmigo el curso de teoría del Estado, hicimos una clase de evolución del orden constitucional peruano. Vamos a ver que derechos fundamentales como categoría recién aparece en la Constitución de 1979, porque con la Constitución de 1933 el primer artículo lo tengo grabado en memoria, porque yo cuando era universitario estudié con la Constitución del 33, imagínense lo antiguo que soy, con la Constitución del 33, y el artículo primero de la Constitución decía: el Perú es una república unitaria. Ese era el artículo primero de la Constitución. O sea, no había nada que ver con derechos fundamentales. La dignidad, ¿qué es eso? No, era: el Perú es una república unitaria. O sea, no era preeminente lo de eso. Con la Constitución del 79 se incorpora la dignidad y los derechos fundamentales. Entonces, a partir de eso, tenemos que establecer una diferencia entre lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Primera diferencia: los derechos humanos son valores universales. Los derechos fundamentales son normas de alcance nacional. Por ejemplo, el derecho al sufragio. El derecho al sufragio. En el Perú es a partir de los 18 años. En Brasil, derecho fundamental es a partir de los 16 años. O sea, los derechos fundamentales, yo he escuchado y he visto que hay personas que dicen: los derechos fundamentales son universales. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo es universal? Los derechos fundamentales tienen alcance nacional. Otra cosa son los derechos humanos. Pero los derechos fundamentales tienen alcance nacional. Por ejemplo, en México, en el Distrito Federal, es derecho fundamental el derecho al aborto. Miren, el derecho al aborto, derecho fundamental. En el Perú, el derecho al aborto fundamental no es ni derecho. No es ni derecho. En México es derecho fundamental. Entonces, ¿cuál es el límite de los derechos fundamentales? Tienen una jurisdicción territorial. Los derechos humanos tienen un alcance nacional, internacional, transnacional, ¿no? Entonces, entre uno y otro hay una diferencia de jurisdicción. En segundo lugar, hay muchos derechos humanos
que no están posibilizados. Voy a dejar la pregunta. La semana pasada hablé del derecho a la felicidad, ¿no? Derecho a la felicidad. Pregunto, si yo mañana quiero plantear una demanda por el derecho a la felicidad, acá en el Perú, y los busco de abogados a todos ustedes, y les digo, ¿cómo lo fundamento? ¿Como derecho fundamental o como derecho humano? Vamos a hacer un intermedio de 10 minutos. Universales. En tanto, los derechos fundamentales, por su exigencia, solo tienen un ámbito de jurisdicción nacional, por su propia norma positiva, ¿no? La Constitución finalmente es una norma positiva. En relación a los derechos humanos, estos no necesariamente están positivizados. Todo lo contrario ocurre con un derecho fundamental que, para ser derecho fundamental, necesariamente tiene que estar en el ordenamiento constitucional, o sea, tiene que estar positivizado, incluido en el texto. Por eso dejaba yo la pregunta, porque hay muchos derechos que no están en la Constitución. El derecho al ocio, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, no están positivizados en la mayoría de ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿cuál sería mi pretensión si yo quiero judicializar? Entonces, preguntaba sobre el derecho a la felicidad, que sí aparece positivizado en los Estados Unidos, pero que no aparece en el ordenamiento peruano de manera expresa. ¿Cómo demandar por el derecho a la felicidad? Respuestas. ¿Su apellido? Muy bien. Muy bien, esa es una respuesta. ¿Alguna otra respuesta? Su compañera señala que en nuestro ordenamiento constitucional el derecho a la felicidad no está positivizado. Pero eso no es obvio para que ésta sea reconocida en el derecho convencional, que es más propiamente la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y por lo tanto yo lo pueda demandar subjetivamente, personalmente, no como derecho fundamental, porque no está en la Constitución, pero sí como derecho humano, porque está amparado en uno o varios tratados del cual el Perú es parte. Entonces sí podría demandar, a pesar de que no está positivizado,
porque el Perú ha suscrito estos tratados internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los derechos humanos y los derechos fundamentales? Son pretensiones de carácter subjetivo. En tercer lugar, los derechos humanos, en muchos casos, son valores, son pretensiones morales. No es el caso de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son valores, son derechos vinculantes. La escuela positivista del derecho señalaba que una constitución debe ser reflejo sociológico y cultural de un pueblo en concreto, ¿no? Que una constitución debe recoger los principales valores, motivos de una sociedad y debe reflejarlos nítidamente. ¿Para qué? Para que de manera natural se puedan respetar y exigir. Entonces, que elaborar una norma debía ser un hecho científico, no un hecho irresponsable, sino un hecho científico para que la norma refleje cabalmente a esa sociedad. Y solo cuando esa sociedad que está reflejada en esa norma podemos ser drásticos y severos para aplicarla y sancionar al que incumple con esas normas. El derecho fundamental no es discrecional. Lo discrecional es que queda a tu libre voluntad. No, el derecho fundamental es vinculante, es obligatorio. Es obligatorio. La Constitución tiene de derechos y deberes. Derechos y deberes. No solamente tiene prerrogativas, libertades, también tiene deberes. Y esos deberes son vinculantes. A diferencia de los derechos humanos, ¿no? Que son, en muchos casos, son abiertos, indeterminados, y no podría, en algunos casos, yo no sé si planteamos el derecho a la felicidad y algún juez nos va a dar la razón. Yo dudo que en el Perú nos dé la razón, ¿no? Porque los jueces peruanos son 1000% positivistas. No diría positivista, porque la palabra positivista, desde mi punto de vista, es una palabra correcta. Yo diría son codigueros, ¿no? Es la degradación del positivismo. No dice la palabra, entonces no tiene derecho. No dice, no hay derecho a la felicidad. Entonces no tiene derecho, es ser codiguero, ¿no? Positivista es, muy bien, interpretemos qué significa el libre desarrollo humano. Esa sería una visión más positivista, teleológica de lo que pretende la norma, no de lo que dice el texto solamente, sino lo que pretende la norma. Entonces hay una diferencia entre los derechos humanos, que son valores, y los derechos fundamentales, que son exigencias jurídicas vinculantes, exigibles, no por cualquiera. Los derechos humanos son ideales, ¿no? de convivir adecuadamente, pero son ideales en el tiempo.
los derechos fundamentales deben ser eficaces. Los derechos fundamentales deben ser eficaces. ¿Por qué decimos que los derechos fundamentales deben ser eficaces? Porque la Constitución tiene 206 artículos y hay 3 artículos que tienen eficacia reforzada. ¿Qué significa la eficacia reforzada? Porque hay mecanismos urgentes para proteger esos derechos. Si me detienen ilegalmente una semana en una comisaría, existe el habeas corpus para liberarme. El habeas corpus es una figura eficaz, es una figura sumaria, es una figura rápida, es una tutela urgente. ¿Por qué? Porque se está vulnerando un derecho fundamental. Todos los demás derechos, miren, algunos de ustedes ya son jóvenes todavía no están practicando, ¿no? Ninguno todavía. Ninguno ha visto un proceso familiar. ¿Has visto procesos? ¿Qué tipo de procesos? Procesos civiles de familia, procesos penales. ¿Un civil de familia de qué tipo? Tenencia. Ya, ¿cuánto tiempo se ha demorado? ¿Está todavía en quiebra? Todavía sigue el proceso. ¿Desde cuándo? Desde octubre del año pasado. Ya. Pero ya se programó la audiencia única, pero se postergó. Ya, dice, va a postergar la otra. O sea, ¿eso es tutela urgente? ¿Eso es tutela urgente? No. A una señorita a una niña que demandó alimentos cuando tenía 9 años, el juez peruano declaró fundado su derecho a alimentos cuando ella tenía 37 años. Caso peruano, ¿no? Entonces, ese es nuestro país, eso hay que corregir, hay que cambiar, tiene que transformarse eso, ¿no? Pero así como nuestro amigo ya está conociendo cómo funciona la postergación, y dice ahora de postergar, y entran de vacaciones, y entran de huelga, y entonces se demora. Claro, ¿por qué se demora? Porque es proceso ordinario. Es proceso ordinario. Alimentos, proceso ordinario. Habeas corpus, proceso sumario, inmediato. A tal extremo, en este momento se viene discutiendo una ley para hacer responsable a los jueces y fiscales de sus errores, entre comillas. O sea, yo diría, oye, ¿quién vio el caso de esta niña que tenía 9 años y se le dio los alimentos cuando ya iba a ser abuela ya? Ahí hay un juez, obviamente. Ese juez no puede estar un día más en un juzgado, debería ser expulsado inmediatamente. Claro, pero están protegidos porque hay un concepto constitucional que dice: un juez y un fiscal no tienen responsabilidad por errores judiciales. ¿Eso ahí qué cosa es? Un error. Hoy día se viene discutiendo la responsabilidad. En materia de procesos constitucionales, la Corte Interamericana ha asumido que el juez que omite su función tiene responsabilidad penal. Corte Interamericana, en relación a protección de derechos humanos. Y se dio por un caso peruano. En la época de la violencia política, el terrorismo, cosas horribles que pasaron en el Perú, en Ayacucho detienen a una persona.
estado de emergencia. Entonces, los familiares buscan auxilio urgente. Buscaron al juez penal de Ayacucho. A las 3 de la mañana lo fueron a buscar, le tocaron la puerta y salió el juez amargo. ¿Qué pasa? Le dijeron, señor juez, estamos dejando el habeas corpus porque han detenido ilegalmente a nuestro familiar. El juez los votó. Digo, yo no atiendo en mi casa, vayan a mi despacho mañana. Y cuando fueron los familiares al despacho, ya el detenido había fallecido. Y este caso lo llevaron a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, después de 20 años, resolvió sancionando al Estado peruano y encontrando responsabilidad por omisión en el juez. Porque si el juez hubiese cumplido su papel de tutela urgente, quizá le hubiese salvado la vida a ese detenido. O sea, acá hay responsabilidad. Acá hay responsabilidad. El juez tiene que constituirse en el acto al tomar conocimiento. No es el caso de los procesos ordinarios, ¿no? El juez dice que espere una semana, vamos a postergarlo. No hay problema, pasa un mes. Claro, porque estamos hablando de otro tipo de casos. En cambio, cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de tutela reforzada. Por eso se dice que estos son eficaces. Acá todavía estamos hablando de procesos ideales. Dos personas del mismo sexo judicializan que quieren casarse en el Perú. ¿Tienen tutela reforzada? ¿Tienen tutela especial? No van a ser tratados en un proceso ordinario. Por eso hablamos que son ideales. No así aquellos que están positivizados como derechos fundamentales, que tienen tutela reforzada, deben de ser eficaces. No son necesariamente no eficaces, ¿no? Pero si te detienen, puedes plantear un habeas corpus. Pueden plantear un habeas corpus. Muy bien. Otra característica de los derechos humanos es que son innovadores. Son innovadores. Son rupturistas. Son vanguardistas. Y aparecen pretensiones subjetivas que a veces algunos no los valoran, pero aparecen, son los que yo llamo los derechos frontera. A propósito, yo tengo, van a poner la lectura Los derechos en el siglo XXI de mi tratado, ¿ya? Para que lo lean, donde trato un conjunto de temas frontera, ¿no? Lo último que hay en el debate, ¿no? Los derechos frontera. ¿Por qué? Porque son derechos humanos, son cosas últimas que aparecen. El derecho al agua, por ejemplo, tenemos derecho a internet en el Perú. A ver, ¿en qué artículo está el derecho a internet? Reforma constitucional, de las últimas reformas. Tienen que aprender a manejar la Constitución, ¿no? Hay algunos que no están mal. 14A, ¿qué dice? El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal a la iniciativa. Ya. ¿Alguien sabe cuándo, a veces salen los textos cuándo fue reformado, cuándo se introdujo en la Constitución?
el 23 de septiembre del 2023, o sea, es una de las últimas reformas que se ha hecho. La pregunta es, y antes de este artículo, ¿cómo demandaba a un niño acceder a Internet en público? Si no estaba en la Constitución. Tenía que demandar vía los canales de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no estaba posibilizado. No estaba posibilizado. Entonces, los derechos humanos son derechos innovadores, son derechos vanguardistas, son derechos, yo los llamo derechos frontera, porque todavía no está bien definida el marco jurídico que los ampara, pero ya las tecnologías han avanzado, ¿no? Las tecnologías de la información están avanzando geométricamente, ¿no? Y nosotros avanzamos como tortugas, problemas sin derecho. El derecho no avanza rápidamente. Entonces, acá son innovadores. En esa dimensión de tiempo, los derechos fundamentales son tradicionales. El derecho de igualdad es un derecho que tiene tradición, tiene libros, tiene textos, tiene jurisprudencia. No quiere decir que el derecho no se enriquezca, pero ya es un derecho muy convencional. En cambio, el derecho a Internet está pareciendo la punta del iceberg de los problemas jurídicos que va a traer el derecho a Internet. Va a traer infinidad de problemas. Es la punta del iceberg, ¿no? En cambio, hay derechos que ya están interiorizados en la sociedad. Los derechos humanos tienen una pretensión. Todo derecho humano tiene una pretensión. Su pretensión es ser positivizado. O sea, ¿cuál es la cumbre de un derecho humano? Ser incorporados al ordenamiento constitucional. O sea, puede existir, ¿no?, el derecho, pero ¿cuál sería su máxima expresión del derecho humano? Ser positivizado. ¿Cuál es la máxima expresión de un derecho fundamental? Su máxima expresión es ser optimizado, ¿no? Que el derecho se potencie, que el derecho mejore, que el derecho se amplíe, optimizar el derecho. Ya sea el derecho a la educación, pero ¿es suficiente lo que tenemos? ¿Es suficiente? No, tenemos que optimizar ese derecho, hacerlo potente, ¿no?, para que se cumpla cabalmente el derecho. Yo siempre digo, lo que uno pretende con un derecho fundamental, las posibilidades están en camino. Ya el Tribunal Constitucional dijo que lo que señala la norma constitucional no es lo máximo que tú puedes aspirar, no es lo máximo, sino es lo que dice el texto, es lo mínimo a cual puedes aspirar. ¿Cuál es la dimensión del derecho? Dice el derecho a la educación. ¿Cuál sería nuestra aspiración en relación al derecho a la educación? Ya, una buena educación. Que llegue a todos. Que llegue a todos. ¿Qué más? Gratuita, que tiene varias dimensiones. La calidad de la educación. O sea, ya hoy mira, ya tiene una carpeta. Ya tiene un profesor. ¿Qué más me pide? No sé. Eso es lo mínimo que me pido. La carpeta es lo mínimo. Que me pongas un profesor es lo mínimo que te pido. Lo máximo que te pido es que me des un genio, profesor. ¿Puedo aspirar a eso? Por eso hablamos de que buscamos optimizar la Constitución. O sea, no es cuando ustedes litiguen,
se van a dar cuenta que el juez dice, ¿y qué pides? ¿Qué pides? Ya pues, ya tiene la carpeta. ¿Por qué estás viendo mal? Un momentito, señor juez, usted no le dijo nada. Usted no le dijo nada, usted no sabe los derechos fundamentales. Usted cree que el derecho fundamental es lo mínimo. El derecho fundamental es lo máximo, cual yo pueda aspirar. Por eso decía, gratuidad de enseñanza, ya pues es gratuita, anda al colegio. ¿Qué más pides? Te pido lo máximo que me pueda dar el Estado para garantizar una educación de calidad. Puedo demandarte eso. No es lo mínimo. Ya ustedes van a ser abogados, se van a ver que nuestros jueces creen que el derecho es lo mínimo, lo básico. Es como decir, derecho al agua. Ya pues tienes agua ahí, abres tu caño y tienes agua. No, señor, el agua tiene que ser salubre, el agua tiene que ser de calidad. Y el agua tiene que ser de calidad. Ustedes saben que el agua del caño viene infectada, ¿no? Entonces, ¿qué derecho al agua tiene? Si el agua está infectada, ¿qué derecho al agua tiene? ¿Puedo demandar? Puedo demandar. Pero como no hay cultura constitucional, nadie demanda. Creen que el agua, ya está el derecho. Me enfermo por el agua. Acá en el Perú se enferman las personas por el agua. Hay personas que comen su marciano, su gelatina, y ese marciano, esa gelatina ha sido hecho con agua de caña. Acá en el Perú el agua se tiene que cocinar para hacer salud. Entonces, el orden constitucional me está pidiendo no lo mínimo, no el agua, sino un agua de calidad, como es el derecho europeo. En Europa hay un dato que me llamó a mí la atención. En Europa nadie toma esta agua. Acá en el Perú todos tomamos esta agua, ¿no? Nadie va y llena su grifo en el caño y lo toma. En Europa todos tomaban del caño. El caño público me decían, haz un análisis clínico y el agua de caño de Barcelona es más pura que esta, demostrado científicamente. Entonces eso es derecho al agua. Eso es derecho al agua. Acá cuál es nuestro derecho al agua. Hagamos un experimento, vamos a tomar el agua a ver cuántos terminan enfermos. Claro, entonces, ¿cuál es el derecho? ¿Lo mínimo? No, el derecho es la calidad. Es el techo. Por eso lo que van a hacer jueces, el derecho no es lo básico. El derecho es la aspiración subjetiva a la optimización del derecho. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Está hablando pregunta. ¿Todo claro? A ver, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados jurídicamente. No es la definición básica de Pérez Luño. Repito, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los derechos humanos, estos que son universales, abstractos, ideales, utópicos, ellos, pero que han sido incorporados al ordenamiento constitucional. ¿Qué son los derechos humanos? Perdón, ¿qué son los derechos fundamentales? Son los derechos humanos positivizados
jurídicamente en el ordenamiento constitucional. Esa es una definición básica, elemental, para entender lo que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Por eso digo yo, no es lo mismo hablar de derechos humanos y derechos fundamentales. No son sinónimos. Tienen relación, pero no son sinónimos. Entonces, ahora sí podría explicar mejor la diferencia entre lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Yo dejé la pregunta la semana pasada. ¿Y cuál sería la diferencia con los derechos constitucionales? ¿Es lo mismo? ¿Derechos constitucionales y derechos fundamentales? No, tampoco. Porque hay derechos constitucionales que no son derechos fundamentales. Todo derecho fundamental necesariamente es un derecho constitucional, pero no todo derecho constitucional es un derecho fundamental. Por ejemplo, la soberanía nacional es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental. Las facultades del Poder Ejecutivo, ¿es derecho fundamental? No. ¿Es derecho constitucional? Sí, está en la Constitución. ¿Es derecho constitucional? Pero no es derecho fundamental. La mayoría de los derechos son derechos constitucionales, pero no son derechos fundamentales. A ver, señorita, usted que está la única alumna que ha pedido la palabra. Claro, o sea, tu pregunta es más o menos así. En Estados Unidos, cuando dieron sus Bill of Rights, su declaración de derechos, libertad, propiedad, igualdad, ¿eran para todos? No. En Francia había esclavos, en Estados Unidos había esclavos y tenían derechos. ¿No? Entonces, claro, lo que ocurre es que la historia constitucional es una historia evolutiva de ensanchamiento de derechos. Surgieron en un momento histórico, fueron, por ejemplo, el sufragio era solo para los blancos, era solo para los que tenían patrimonio, eran solo para los que estaban casados, eran solo para los que eran analfabetos. O sea, para que tú votes, tenías que cumplir 5 requisitos. El día de hoy, tanto se critica. Es decir, el derecho al sufragio es universal. ¿Cuál es la única condición? La edad. La edad que es la única condición. Pero no tengo plata, puedo votar. Ese es un tema de discusión. Estoy preso. ¿Por qué no voto en el Perú? ¿No haber una contradicción ahí? ¿Por qué no voto en el Perú? El voto es obligatorio. ¿Y por qué un preso no vota? ¿Por qué un sentenciado no vota? Los derechos no son irrestrictos. Un derecho se puede ejercer, pero también se puede restringir. En este caso, el derecho a que esté preso, al momento de restringir de su libertad ambulatoria, también se restringió de derechos políticos, derechos civiles. Eso solo es en el Perú. Eso solo es en el Perú. En Estados Unidos todos los condenados votan. ¿Por qué? Porque el criterio jurisdiccional es
yo te condeno por un delito grave, te condeno a 20 años, lo que pierdes es tu libertad. Pero no pierdes tu derecho a la salud, no pierdes tu dignidad, no pierdes tu derecho a la educación, no pierdes tu derecho a la libertad. El Perú, equivocadamente, conceptualmente equivocado, cuando pierde la libertad, pierdes todo. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque la sanción es que pierde la libertad. Te condeno a perder la libertad. Pero todos los demás derechos están incólumes. Salvo que la sentencia diga que pierdes derechos civiles. Y ahí hay varios problemas actuales. Hay varios problemas actuales, ¿no? Temas que podríamos debatirlos, ¿no? ¿Por qué a una persona que ya fue condenada y purgó su condena le están prohibiendo que postule? Si ha cumplido su condena. ¿Cuál es la razón? Ah, no, porque dijo que así funciona el orden jurídico. Así funciona el orden jurídico. La sentencia determina hasta dónde va la limitación. Y si la sentencia no lo ha dicho, ¿por qué tras haber cumplido tu sentencia, otra sentencia dice, no puede? ¿Por qué? No, ese es un tema discutible en nuestro medio. Finalmente, entonces, derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos legales. Porque hay normas infraconstitucionales, que son la mayoría, que están por debajo de la Constitución. Y entonces la gran polémica es un código penal puede limitar derechos fundamentales. El caso que estaba explicando es que te aplico el código penal para que no puedas candidatear. No entiendo, ¿sí? Estás aplicando una norma que está por debajo de la Constitución. No, así es el Perú de avanzado. No, así es el Perú ignorante, es otra cosa. Porque es una norma que está por abajo de la Constitución. Acá también han inventado la teoría de que los partidos políticos son criminales. ¿Cómo? Sí, o sea, San Marcos también podría ser criminal en la realidad. O sea, las instituciones pueden ser criminales. No, son los sujetos. La tipicidad va sobre los sujetos, sobre los individuos, sobre mi conciencia, intercrímenes. No sobre las instituciones. Un cura es pederasta. Entonces la iglesia es una organización criminal. No, señor, eso no es entender ni derecho penal, ningún derecho. Las instituciones son anéticas. Las instituciones no tienen moral, las instituciones no son buenas ni malas. ¿San Marcos es buena? ¿San Marcos es buena? Si San Marcos es una institución, las instituciones son anéticas. Los que somos buenos y malos, los que prestigiamos o desprestigiamos son los seres humanos. Los seres humanos potenciamos las instituciones. Bueno, entonces, la próxima semana, a ver, voy a dejar 3 preguntas para analizar la próxima semana, que son las siguientes.